convencidos, estamos seguros que a través de este libro tan maravilloso que es la Biblia, nos damos cuenta que el único quien debe ser adorado, bendecido, honrado por todas las generaciones es solamente Jesús. Amén. De lo contrario, mis hermanos, en los cielos habría una tristeza tremenda porque no se tendría a alguien a quien adorar. Pero en los cielos dice la Biblia que los ángeles adoran al Señor. Los seres vivientes que están alrededor del trono, las 24 horas del día están adorando y sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús, dice la Biblia, que vino a esta tierra para demostrarnos al Padre, para revelarnos al Padre. Pero Él mismo lo dijo: el Padre y yo uno somos. Por lo tanto, el único digno de ser adorado y de ser bendecido es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 46 al versículo 55, encontramos uno de los cánticos más preciosos de toda la historia de la iglesia cristiana. Un canto que nosotros no cantamos, pero yo me recuerdo cuando estaba pequeño que en algunas iglesias cantaban este cántico que se llama el Magnificat de María. El Magnificat de María. Muchas veces, a mí como pastor, cuando estoy evangelizando, o simplemente hay personas que me preguntan a mí o me dicen a mí que ¿qué pienso yo como pastor o como cristiano acerca de María? Y yo creo que a ustedes quizás, como hijos de Dios, quizás les han preguntado más de alguna vez qué piensan acerca de María. Mucha gente tiene el concepto de que nosotros, los cristianos evangélicos, no creemos en María. Es más, muchas personas a mí me han llegado a decir: pastor, yo ni siquiera me hago evangélico ni voy a su iglesia porque ustedes los cristianos no creen en María. Mi respuesta bíblica es: claro que sí creemos en María. Creemos que fue la madre de la humanidad, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos que fue una mujer a quien Dios escogió y que sirviera como el vaso más frágil por el cual vendría el Salvador del mundo, el Salvador a todas las naciones. Y luego me dicen: sí, pero ustedes se quedan hasta ahí. Y yo les digo lo que la Biblia nos dice, que la Biblia nos dice que María sería ¿qué? Sería recordada por todas las generaciones y que sería bendita por todas las generaciones por haber sido la madre de nuestro bendito Salvador y Redentor llamado Jesús. Pero si la pregunta es: ¿debemos honrarla? ¿Debemos adorarla? ¿Debemos venerarla? ¿Debemos reverenciarla? La respuesta es no. Porque el único digno de suprema alabanza, ¿quién es? Es Jesús. Y también a veces me han dicho: entonces, ¿ustedes no creen que María es la madre de Dios? Y mi respuesta es no. Porque, hermanos, lógicamente, pónganse a pensar así. Usemos la lógica, usemos el sentido común. ¿Realmente Dios tiene madre? ¿Realmente Dios tiene padre? Entonces Dios dejaría de ser Dios y su Padre tomaría el lugar de Dios, en lugar de Dios, porque Dios sería el Hijo creado y no el creador. Y la Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, usando el sentido común, usando la lógica, usando lo simple, ¿podrá Dios tener mamá? La respuesta es no. Entonces, cuando yo hablo de esto con estas personas, que lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, les digo: esto no puede ser. Entonces, ¿por qué me dicen ellos? Siempre nosotros rezamos y oramos o decimos, ¿cómo es que dice? Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios no puede tener madre porque Dios no puede ser engendrado. Es más, Dios no habita, hermanos, en fracción de tiempo y espacio. Él es trascendental. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. En Él no hay tiempo. La Trinidad de Dios está en Él y no hay tiempo en Dios. Por lo tanto, es ilógico pensar que vamos a decir que Dios tiene una madre, pero sí podemos decir que María fue la madre de la humanidad, de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y damos gracias a Dios por esta mujer tan preciosa, por esta mujer tan humilde, que en su momento le dijo a Dios:
sierva, hágase con ella tu voluntad. Una mujer llena de servicio, una mujer llena de alabanza, de adoración. Mis hermanos, la amamos y sabemos que está con nuestro Señor, pero no entendemos cómo otras religiones y opiniones pueden pensar que es digna de adoración. En una ocasión, Jesús estaba en las bodas de Canaán. El vino se acabó. Había un problema con esta pareja que se habían casado. Era una vergüenza porque no había vino. Entonces María interviene delante de Jesús y Jesús les da las recomendaciones y María al final dice: hagan lo que Él diga. Quiere decir que aún ella reconoció la autoridad y la divinidad en su Hijo Jesús. Entonces, mis hermanos, la amamos pero no la adoramos. La amamos pero no la veneramos. ¿Por qué? Porque el único de ser digno de alabanza, de honra, de gloria. Y sí, denle un aplauso al Señor, porque el único que merece la honra y la gloria es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un día María va a resucitar al igual que nosotros. Por ahora ella está esperando ese momento glorioso, no solamente cuando nuestros cuerpos sean incorruptibles, sino también ese momento en donde su Hijo en la humanidad, el Señor Jesucristo, le dice: ven y goza de las bendiciones de Dios, entra en el gozo de tu Señor. Un día veremos a esta mujer maravillosa junto con nosotros, cantando con nosotros los redimidos. Pero voy a este punto esta mañana. María dio un cántico precioso, y no fue un cántico simplemente que nació al azar. En 1 de Samuel capítulo 2, y que tenga que leerlo, lo lee en su casa. Hay un cántico que también Ana cantó cuando nació su hijo a Samuel y lo dedicó a la casa de Dios. También ella cantó un canto similar. Pero el cántico de María se ha convertido en el Magnificat, que significa engrandecer, exaltar, hacer grande a uno. Eso significa Magnificat. Y se le llama el Magnificat de María, porque en este canto tan lindo, ella está engrandeciendo. No se engrandece a sí misma, engrandece el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y vea qué maravillosa esta historia. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 al versículo 55. El tema de mi predicación se titula El Magnificat de María, un tributo de adoración. Y vea lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo, hermanos? Hasta llegar a este punto, fíjese bien, del versículo 46, todos sabemos que María tenía una prima. Su prima se llamaba Elizabeth. El esposo de Elizabeth era un sacerdote en el templo de Jerusalén llamado Zacarías. Tanto Zacarías como Elizabeth, si ustedes leen el capítulo 1 en sus casas, se van a dar cuenta que ya eran ancianos. Ella había sido estéril, nunca había podido tener hijos. Ella había estado esperando el favor de Dios, en que Dios le diera un hijo. Un día, el sacerdote Zacarías, esposo de Elizabeth, que eran descendientes de la línea sacerdotal de Aarón, dice la Biblia que un día Zacarías estaba en el templo. ¿Y quién cree que se le aparece? Se le aparece un ángel llamado el ángel Gabriel. Y Gabriel habla con el sacerdote y le dice a Zacarías: Dios se ha acordado de ti, Dios ha tenido misericordia de ti, de tu mujer, y ustedes van a tener un hijo. Imagínense que a un anciano de 90 años le digan: tu viejita de 90 años también. ¿Qué pensarían ustedes? Ustedes dirían: ¿cómo se eso? Zacarías lo pensó. Y cuando estaba hablando con el ángel Gabriel, Zacarías le dice: ¿y yo cómo me voy a dar cuenta que Dios nos ha bendecido con un hijo? Y el ángel Gabriel, ¿sabe qué hizo? Por haber sido incrédulo, el ángel le dijo a Zacarías: por haber dudado de la palabra que yo te estoy dando,
de que Dios se acordó de ti y tendrás un hijo, quedarás mudo. Y a partir de ahí, este hombre Zacarías, dice la Biblia, que quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. Oiga, mi hermano, pasar 9 meses de embarazo mudo, como que... Dice la Biblia que la gente del pueblo, mientras Zacarías estaba dentro ofreciendo el incienso, los sacrificios del sacerdocio, dice la Biblia que el pueblo estaba afuera a la expectativa que le habrá pasado a Zacarías. Zacarías no salía, y cuando salió, pues salió haciendo señas. Pues quedó mudo por haber sido incrédulo. Luego pasó el tiempo, se ve con Elizabeth. Efectivamente, Elizabeth está esperando un bebé, y ¿sabe qué? María llega a visitar a Elizabeth, y cuando María llega a la casa allá en la montaña en Jerusalén, cuando llega a visitar a Elizabeth, y Elizabeth se da cuenta que María está entrando por la puerta de su casa, dice la Biblia que al nomás escuchar el saludo de María, el vientre de Elizabeth comenzó a brincar, a saltar. Quiere decir que el bebé que tenía Elizabeth en su vientre comenzó a saltar, comenzó como a brincar. Yo creo que ustedes, hermanas, que han tenido la experiencia, es una experiencia que jamás los varones vamos a tener. Gloria a Dios. Como no es usted, dice, bueno, gloria a Dios. Una experiencia que solo las mujeres van a tener en su vida. Las mujeres que han tenido sus bebés sabrán cómo se mueve ese baby, ese bebé que Dios les ha dado. Los médicos, los científicos ahora no es que hayan descubierto, hasta hoy están reconociendo que desde el momento de la concepción de un bebé comienza la vida de un ser humano. No es cuando sale del vientre, sino desde el momento de la concepción hay una vida. ¿Por qué Dios está en contra del aborto? ¿Por qué la Biblia habla en contra del aborto? ¿Por qué Dios, hermanos, castigará el aborto? Precisamente porque desde el momento en donde hay una concepción del hombre con la mujer y como resultado hay un bebé, ahí hay una vida. ¿Y cuánta gente no se toca el corazón para respetar esa concepción, ese milagro maravilloso de la vida? Entonces, cuando las mujeres están esperando, ahora los científicos dicen que desde el momento de la concepción, cuando hay vida en el ser de una madre, el bebé está percibiendo todo lo que sucede alrededor. ¿Están escuchando? No están mirando, están escuchando, están sintiendo, están percibiendo todo lo que la madre siente, todo lo que sucede alrededor. He ahí el consejo para las mujeres embarazadas. No estén en tensiones, no estén en preocupaciones. Si su marido antes le gritaba, dígale que hoy por respeto al bebito que no le grite, porque si no su bebito va a salir gritón igual que el papá. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ahora los científicos lo entienden. Pero vean ustedes el cuadro. María entra a la casa, Elizabeth escucha la salutación de María, y cuando escucha la salutación, Juan el Bautista, que estaba dentro del vientre de Elizabeth, comienza, hermanos, a brincar como a danzar ahí adentro, quizás de gozo, de alegría, porque no era un encuentro así simple, un encuentro, ¿cómo decirles? Era un encuentro muy particular. Era María, su prima, que también había recibido de parte de Dios el regalo de un hijo llamado Jesús de Nazaret. Y ante este encuentro, el bebé de Elizabeth, que es Juan el Bautista, comienza a brincar de gozo, de gratitud. Y a partir de ahí, me gusta este cántico que compone María. Entonces María dijo, ¿qué dijo María? Engrandece mi alma, ¿a quién? No dijo, engrandéceme Dios porque te voy a dar a Jesús. No, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, sigamos los versículos, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién? Note usted, en Dios mi Salvador. Porque aún María reconocía que necesitaba ser perdonada de sus pecados y ser salva. ¿Por quién? Por el Salvador del mundo, que es Jesús. Y por eso está diciendo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en ¿quién? Se regocija en Dios mi Salvador. Y mire qué bonito lo que dice aquí en el versículo más adelante.
porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas, ¿qué dice la Biblia? Bienaventuradas todas las generaciones. La palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso. ¿Y cómo no, hermanos? ¿No cree usted que María fue bienaventurada? ¿No cree que fue 3 veces dichosa? Porque ¿qué mujer no hubiera querido tener como hijo al Salvador del mundo? No, hermanos, miren, si yo las conozco a ustedes, cuando tienen su bebito, aunque sea feito, y yo sé que aquí nadie tiene ningún niño feito. Podría ser feito para otro, pero para usted como mamá es el niño más lindo del mundo. Si no, pregúntele a mi mamá cuando yo nací. Si mi mamá estuviera aquí, diría, yo les digo que todavía sigue siendo el mejor del mundo, el más guapo del mundo. Pero ustedes saben que ni ustedes se lo creen, ni yo me lo creo. Pero mi mamá sí se lo hubiera creído, que yo, para ella, el más bonito del mundo. Así somos los papás con los hijos. Ahora imagínese usted, si una madre se siente contenta, satisfecha con un niño que Dios le da, con una bebita que Dios le da, ahora imagínese el honor, la grandeza, la bienaventuranza, la dicha, el sentirse feliz, realizada, porque no es un simple bebé, sino que es nada más ni nada menos que el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Redentor de todos los seres humanos, el Salvador de toda la historia. Yo creo que esta mujer llamada María, claro que sí, damos gracias a Dios por ella y la llamamos bienaventurada, 3 veces dichosa, porque por medio de ella nos vino a nosotros la luz del mundo, el Salvador del mundo, porque por medio de ella vino la luz de la esperanza para todos los pueblos. Hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino de esta linda mujer llamada María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y sigue diciendo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y mire qué lindo, santo es su nombre, porque me ha hecho grandes cosas. Y es aquí, hermanos, en donde María comienza a exaltar y darle una gratitud, darle un tributo de alabanza a nuestro Dios por las bendiciones personales que ha recibido de Dios. ¿Cuántas bendiciones ha recibido usted de parte de Dios? ¿Cuántas, hermanos? Si nos ponemos a enumerar desde el día en que nosotros nacimos, ya el hecho de que nacimos es una bendición. Yo sé que hay personas que dicen, ¿para qué Dios me trajo a este mundo? Malagradecido, dele gracias a Dios. A veces mi hija me dice, yo no tuve la culpa, sí, pero yo te hice, soy tu padre. Así bromeando, cuando estamos ahí bromeando, yo le digo, no, pero es que yo sé, sí, que yo no tuve la culpa, papá. Bueno, eras aire y mira, aquí estás, agradecidos con Dios. Y yo creo que María estaba dándole un tributo de alabanza y de adoración al Señor, primero porque dice que se fijó en ella, vio la bajeza de su sierva. María no se consideraba como una supermodelo, una supermujer, simplemente se consideraba como una sierva humilde en el cual Dios había fijado sus ojos. Y aquí, hermanos, ninguna de ustedes, mujeres, son María, ninguno de nosotros los varones somos María, pero ¿qué somos? Somos también los hijos de nuestro Dios. Y Dios ha mirado nuestra bajeza, se ha fijado en nosotros y ahora Dios ha perdonado nuestros pecados y nos llama sus hijos. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Dios un día se fijó en mí, Dios un día se fijó en usted, y por la gracia de Dios debemos de darle un tributo de adoración por haberse fijado en nosotros. María lo hizo y dice que se fijó en su bajeza, pero dice también que le ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Y cómo lo llama? Lo llama santo. Santo es su nombre. ¿No cree usted que solo hay un santo de santos? ¿Y
por qué la tradición nos dice Santa María, Madre de Dios, si el único santo se llama Jesús? Y ella misma lo reconoció y dice que santo es su nombre. ¿Por qué no dice conmigo esta mañana, santo es Jesús? Sí, dígalo, santo es Jesús. Y no hay santo como Él, solo Jesús. Qué maravilloso lo que está diciendo María en este magnífico. Ella está diciendo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, el versículo 50, y su misericordia, ¿qué es? Es de generación en generación a los que le temen. ¿Sabe qué está diciendo aquí María en este cántico? María está diciendo que su soberanía y su amor es especial con aquellos que le temen, y que Dios extiende su misericordia a aquellos que viven bajo su temor. Quiere decir que si nosotros, al igual que María, vivimos, andamos, nos movemos bajo el temor de Dios, la misericordia del Señor es de generación a generación, de mi padre hacia mí, de mí hacia mis hijos, de mis hijos hacia sus hijos, porque es de generación a generación. Y yo doy gracias por la misericordia de Dios. Doy gracias que por su amor y por su misericordia estamos aquí. No merecemos estar aquí, pero estamos aquí por su amor y por su misericordia. Y María lo está reconociendo y dice que su misericordia es de una generación a otra generación a los que le temen. Le tememos al Señor, le tenemos respeto al Señor, le tenemos reverencia al Señor. Entonces el resultado es recibir su gran misericordia. Hermano, qué lindo es que estamos aquí por su misericordia. Dios es bueno. ¿No creen que Dios es bueno? Dios es santo, Dios es maravilloso. Y María está reconociendo de que Él extiende su misericordia de generación a generación sobre todos los que le temen. En el siguiente versículo, la Biblia nos dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Nos habla de su justicia, nos habla de su carácter, nos habla de la misma naturaleza de Dios. Hizo proezas con su brazo. ¿Sabe qué está recordando María? Está recordando de cómo el Señor sacó al pueblo de Israel como con brazo fuerte y los libró de los egipcios. Y dice la Biblia que mientras los egipcios iban cruzando el Mar Rojo, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Viniendo los egipcios atrás, dice la Biblia que fueron ahogados. Con su brazo hizo proezas, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. La soberbia, el orgullo. ¿Sabe qué hace Dios con los soberbios? Dice la Biblia que Dios humilla a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si todos manifestáramos una vida de humildad en el mundo, ¿no cree usted que la vida sería diferente? ¿No cree usted que el mundo sería diferente si elimináramos el orgullo y la soberbia de nuestros corazones, de nuestros pensamientos? ¿Cuánta gente soberbia hay en nuestra sociedad? ¿Cuánta gente en el mundo que vive, hermanos, que vive para hacer las guerras, para crear el dolor, para crear la desigualdad, para crear la injusticia? ¿Cuánta gente en el mundo se burla de otros que no tienen? ¿Cuánta gente en el mundo, como los poderosos, siempre quieren gobernar sobre los justos? ¿Pero qué hizo Jesús? Según María, Jesús hizo una revolución moral, hizo una revolución social, hizo una revolución económica y sobre todo hizo una revolución en la vida de aquellos que le temen, de aquellos que le siguen. Y aquí está diciendo: esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y aquí está el punto, y exaltó a los humildes. Qué lindo es Dios. Nos habla de su carácter, nos habla de su naturaleza. Tenemos a un Dios maravilloso que vive y que reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué busca Dios?
Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como lo hizo María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice el 53 para ir terminando. En este Magnífica dice la Biblia que a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos, ¿qué dice la Biblia? Envió vacíos. Es que si queremos ver a Jesús no como un político, sino como un revolucionario de cambios de vida, de cambios de sistema, fue Jesús. Ahora, versículo 54, y dice la Biblia: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Ahora María piensa en el pueblo de Israel, de cómo Dios ha tenido misericordia de su pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Y piense usted en esto, que si María le rindió un tributo de adoración a Dios, el único quien merece nuestra honra y nuestra alabanza solamente es nuestro Señor, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Jesús y solo Jesús debe ser honrado y alabado por todos aquellos que le amamos y le servimos. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana y digámosle: el único que será adorado y honrado es Jesús. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque hasta aquí nos has bendecido. Señor, te adoramos porque tu soberanía y tu amor es especial para los humildes, para tus hijos. Mientras todos están orando con el rostro inclinado y los ojos cerrados, quizá usted nunca ha conocido a Jesús. Quizá ha oído hablar de Dios, pero no conoce a Jesús. ¿Por qué no le invita esta mañana? ¿Por qué no le recibe como su Señor y Salvador personal? ¿Por qué no le dice: Cristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, gobierna mi vida, mis pensamientos, cambia mis valores? ¿Habrá alguien esta mañana que dice: pastor, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero que Él entre en mi vida, yo quiero que Él entre en mi corazón? ¿Habrá alguien que levanta su mano de donde está y dice: pastor, ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Jesús? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguno entre nosotros? Muy bien, gracias, Padre, por tus bendiciones. Bendice nuestros diezmos y bendice nuestras ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.